Bueno, a las 8:39 es un gran placer recibir al ingeniero Diego Berger, quien se encuentra en nuestro país realizando un trabajo de asesoramiento a las autoridades de OCE, a la Dirección Nacional de Agua, así como a autoridades legislativas y de academia. Ha recorrido la cuenca del río Santa Lucía a propósito de la Administración de Recursos Hídricos. Primero la bienvenida y el agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias y saludos para todos los televidentes. Bueno, contarles ya de entrada, antes de hacerle la primera pregunta al ingeniero, que estará el próximo viernes, este viernes 16 de junio, 8:30 de la mañana, en el auditorio del edificio Ferrer, en Juncal 1392, con una conferencia, Los desafíos de Uruguay y la experiencia israelí en la administración de aguas. Y esto, además de ser obviamente una promoción para su conferencia y para quienes estén interesados, me sitúa en la primera pregunta, que obviamente es muy amplia en cuanto a la respuesta. ¿Cuál es el gran desafío que entiende usted tiene nuestro país en materia de recursos hídricos? Porque los uruguayos solemos hablar muchísimo sobre los recursos que tenemos, poco menos que vamos a ser la nueva potencia mundial. Pero sinceramente, entre el desaprovechamiento que hacemos de los recursos hídricos y las situaciones de contaminación que tenemos en muchos lugares, daría la sensación que no es algo que estamos cuidando por lo menos bien. Yo lo quiero explicar. Primero, estoy solamente aquí 2 días para ver, digamos, la situación existente en Uruguay. Pero le quiero explicar qué es lo que nosotros le podemos ofrecer a Uruguay y cuáles son los paralelos que tenemos. Usted sabe que Israel, siempre nosotros decimos que Israel fue bendecido con la falta de los recursos. No quiero decir que todo el resto, y especialmente América Latina, fue maldecido, pero el hecho de vivir en abundancia lo acostumbra a gestionar de otra forma, porque usted sabe que tiene agua. Claro. Israel desde el comienzo y hasta... Yo pertenezco a la Compañía Nacional del Agua, que es un paralelismo que tenemos muy grande con Uruguay, que también estuve muy orgulloso cuando ustedes trabajaron todo el asunto de que el agua tiene que pertenecer al Estado, porque una de las primeras leyes que se hizo en Israel en el año 59 fue que el agua y todos los tipos de agua pertenecen al Estado. O sea, no existe nada privatizado, es todo el agua, y tener soberanía del agua es algo que es fundamental para cualquier país. Y es algo que creo que ustedes también entienden bien, por eso Uruguay es un país que... Yo digo, me siento orgulloso, como todavía soy de América Latina, y me siento orgulloso que ustedes lo entiendan de esa forma. Entonces, la Compañía Nacional del Agua en Israel fue fundada antes que el Estado de Israel. 11 años antes, porque sabía que sin agua era imposible asentar personas ahí. Ahora cumplimos 80 años el mes pasado. Entonces, lo que nosotros le podemos ofrecer a Uruguay, y lo que estoy viendo, es intentar reducir tiempos. O sea, no tienen que esperar 80 años para hacer las cosas. Claro. Primero, también, como entendí en conversaciones aquí con la gente, que hay que pasar de un problema cultural. Aquí el mayor problema es el problema de que usted tiene en la cabeza de que el agua es un recurso inagotable. Exacto, es infinito. Y se ve también sobre el otro lado. Todavía soy argentino, y explicarle a alguien en Argentina que tiene problema de agua, o también a ustedes cuando ven el Río de la Plata, que es un océano, que también cuando traigo gente de Israel y le muestro el Río de la Plata, creen que están en el océano Atlántico, o sea, no ven la otra costa. Entonces, es un problema cultural. La primera barrera es una barrera cultural. Entendiendo que están pasando de una cultura de abundancia a una cultura de, empezar a trabajar con lo que realmente tienen, que es un bien finito, y también con los cambios climáticos. En realidad no sabemos bien cómo va a ser la cantidad de recursos que vamos a tener en el futuro. Y otra cosa que caracteriza a los recursos hídricos es que los problemas no se quedan así estáticos, empeoran, no hay otra forma. Claro. Usted o tiene más población, o la polución va a aumentar, o algo va a aparecer. Entonces hay que aprender a hacer, que fue lo que se hizo en Israel, una gestión, que es lo más importante, gestionar. Gestionar correctamente, en forma clara, puede hablar soberana, clara, tener, legislaciones bien claras, incentivar la educación e incentivar también la tecnología. Aparte, pero si tiene una cultura y una educación basada en eso, en que usted no tiene recursos o es un recurso limitado,
digamos, el cielo es el límite. Eso es que nosotros venimos digamos, a aportar a Uruguay. Diego, usted ayer hizo una recorrida por la cuenca del río Santa Lucía, o por lo menos estaba programada. No, hicimos sí, estuvimos sentados también y vimos parte de ¿Qué fue lo que vio concretamente? No, vimos que se hacen cosas. Ustedes no es que están aislados del mundo y no hacen, se están haciendo cosas. El asunto es que hay que también organizar. Digo, lo que siempre se necesita es que haya una política clara. Como en Israel, nada más como ejemplo le digo, en Israel hace 10 años se llegó a tener, o sea, se decidió que hay una sola persona que toma decisiones sobre el sector hídrico. O sea, no sé si usted entiende el paralelismo con otros lugares del mundo que empiezan a discutir entre un ministerio y el otro. En Israel acá quiere que le cuente cuántas personas tienen injerencia y cuántas institucionalidades tienen injerencia en el tema del agua, son muchas. En Israel eran 10, hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba metido porque nosotros tenemos agua con él. Y bueno, entonces se hizo, así no podemos. Después ya había 70 años que estaban trabajando y dijo, no, llegamos a un punto. O sea, ese tipo de institucionalidad da para llegar a un cierto punto de desarrollo. A partir de ahí hay que hacer un cierto cambio. Se dijo, no, todo tiene que estar concentrado en un comisionado y él sería como el gran emperador del agua. Comisionado del agua. Y todo, a pesar de que hay un ministro encima de él, que es el ministro de Energía y Agua, el único que es el responsable de tomar las decisiones es él. O sea, al final, todo el resto son asesores que le pueden, digamos, asesorar lo que tienen que hacer, pero en definitiva hay uno que toma decisión. Y eso, digamos, ayudó para continuar. O sea, llegamos a un momento que no se podía avanzar más por ese problema institucional. Y ahora ya se resolvió ese problema. O sea, es algo que en muchos lados, como en Israel, es algo también estratégico, no soberano, también estratégico. No tenemos agua de los países vecinos, nos tenemos que, digamos, contentar con lo que tenemos. Y se entendió desde el principio que el agua es algo que promueve la energía, o sea, la economía también. Claro. Y la salud. O sea, todo el sector, o todo el país fue basado en eso. Berger, uno podría suponer, país pequeño como Uruguay, poca población, no tenemos una gran industrialización, ¿no deberíamos tener mayores problemas para poder combatir la contaminación que tenemos en muchos cursos de agua? De hecho, nada más y nada menos que el Santa Lucía es vital porque es para toda la población metropolitana y tenemos problemas. Eso es debido a que con el paso de los años no hemos ido realizando trabajos que debieron haber comenzado hace mucho tiempo, o porque no tenemos el nivel de inversión necesario como para trabajar, atacar el problema y de alguna manera comenzar a paliarlo. O sea, todo lo que está diciendo es lo mismo. Sí, o sea, hay que hacer inversiones. Y cuando usted no hace inversiones, toma más tiempo. O sea, yo digo, Israel es un país muy pragmático. Y nosotros siempre decimos que el excelente proyecto es el enemigo del buen proyecto. Porque el excelente nunca lo va a hacer. Y va a seguir haciendo estudios para hacer un mejor proyecto, pero en definitiva, si usted no ejecuta un proyecto, el problema va a ser cada vez peor. Hay que hacer inversiones. En Israel se hacen inversiones que se decidió ya dentro del sector hídrico, toda la financiación sale de ahí, de la boleta, o sea, la factura de agua financia todos los proyectos, porque se decidió que también es una forma de soberanía, no hay que traer inversores extranjeros para hacer eso. Estamos vendiendo algo, como usted usa el teléfono celular, usted paga, creo que, no sé si usted paga. Claro, ¿no? ¿La vio barata el agua aquí en Uruguay para el ciudadano? No, en relación a América Latina es un precio justo. Justo, no está... Pero habría que ver qué es lo que incluye la factura, si usted puede hacer también desarrollo de proyectos o no. Claro, si se queda en eso. Claro. ¿Y qué ha visto sobre los procesos de potabilización que tenemos en el agua y la distribución a toda la ciudadanía? No, o sea, igualmente, como en todos lados hay que hacer un tipo de inversión. En Israel, cuando se empezó a invertir a través de las facturas, se invertía plata para mejorar, por ejemplo, las pérdidas dentro de la ciudad. Cuando empezamos a desalinizar, las pérdidas dentro de la ciudad en Tel Aviv eran de 15%, y se empezó a invertir porque desalinizar es agua, no es agua barata. Acá nos quejamos mucho por las pérdidas que tenemos, ¿sabe por qué? Por la cosa más... que es la rotura de los caños. Bien, pero es algo que se puede hacer. El asunto es si la compañía de agua hace un montón de cosas y no es fácil, porque la gente quiere agua 24 horas al día, buena calidad, y mantener también una red que no es nueva, no es que la hicieron hace 10 años. Exacto. Entonces eso tiene su costo. El asunto es si la sociedad puede entender
¿cuál es el costo de eso? Y la gente no quiere, a mí no me gusta pagar mucho por el agua en mi casa, pero la alternativa, que es estar, o sea, ¿entiende?, con un sistema que no puede mejorar nunca, es complicada. Por eso digo, cuando se hizo en Israel se decidió que todo el dinero de la factura no entra en el Ministerio de Hacienda, entra dentro del sector del agua. Claro, lo del agua va para el agua. Claro, y ese era uno de los problemas que había en Israel antes, que decimos, con este método tenemos un límite, porque el agua, el dinero entra en el Ministerio de Hacienda, pero siempre hay una emergencia, o una guerra, que tenemos no pocas, o algo puede pasar. Claro. Cuando se dijo, no, nosotros estamos cobrando, como usted paga por el teléfono celular, lo que usted paga para el teléfono celular va para ahí. Entonces dijeron, nosotros tenemos que garantizar que todo ese dinero que estamos juntando vaya directamente para para hacer los proyectos. Entonces no necesitamos inversores extranjeros o bancos que nos den dinero. ¿Cómo nos encontró a nivel de datos, de información? Porque a veces muchas veces del problema que se adolece, es decir, cómo realizar un diagnóstico de una situación si de repente los datos no son del todo confiables o no tienen la profundidad necesaria. No, o sea, la falta de datos está relacionada también con la inversión, con el poco valor que le dan al agua. O sea, eso es, por eso lo estábamos viendo al comienzo, es un asunto cultural. Claro. No decía Freud que había que pagar por el análisis, hay que pagarlo mucho para que le dé valor. Claro. Yo no digo que le tenga que pagar mucho, pero que pague algo justo. Porque si no, usted lo derrocha. Yo siempre digo que el Estado está obligado, y es el derecho de todo ciudadano, tener agua 24 horas del día, o sea, toda la semana, con buena calidad. Pero la obligación del ciudadano es no derrocharla o usarla de una forma, digamos, consciente. Y eso la gente no lo entiende. ¿Cuánto vale abrir una canilla y que salga agua? Hay lugares del mundo que eso no existe. Claro. Sí, acá dejamos el grifo abierto, que el agua corre para regar el jardín, o para lavarnos los dientes en la peta del baño, dejamos el grifo abierto. En Israel los chicos, o sea, eso viene de la cultura, viene de cuando es chico. En Israel cuando la gente se enjabona en la ducha, cierra la ducha. Cierra la ducha, se enjabona y después... Puede estar un poco frío, ¿viste? La sufrís un poco, pero... Claro, pero es como, es parte del de lo cotidiano. Pero yo al principio le dije que es un problema cultural. Claro. Cuando usted hace cultura, o sea, los chicos saben que no hay agua. Es un país en crisis del comienzo, o sea, así se formó. Entonces la gente aprendió, y cuando decimos siempre tecnología, por ejemplo, ahora está hablando de la conferencia, estamos promoviendo la exposición de tecnología de agua en septiembre en Israel, que se hace cada 2 años. Esa tecnología está basada en la cultura que se dio a los chicos. O sea, si un chico se educa en un ambiente de escasez de agua, de que es un recurso limitado, y desde la cabeza está en el ADN de los chicos y de la cultura, cuando va a la universidad, o sea, es natural que va a haber un desarrollo de tecnología. Sí. No es que le estamos hablando de llegar a la luna. Exacto, si será cultural que, fíjese, digo, esto le hago mención, obviamente por su conocimiento en la República Argentina. Durante años, en Argentina era común hablar del sodero. De hecho, al Uruguay llegó un teleteatro llamado El Sodero de mi vida, y todavía en el Uruguay no se había incorporado para el uso en las casas, el hecho de que tuviéramos repartidores de soda o repartidores de agua. Es decir, porque el agua salía de la canilla, el agua era potable. El sodero era más que todo por el asunto del agua con gas. Claro, exacto. Pero hace algún tiempo, y no mucho, yo estoy hablando de los últimos años, comenzamos a tener problemas con el agua que salía de la canilla. Hubo quejas por determinados olores, por color, por cierta turbiedad que comenzamos a tener. Es decir, fueron los primeros indicios para el ciudadano común de que algo estaba pasando con el agua. Ese tipo de situaciones, cuando se llega a ese tipo de situaciones, vuelvo a lo anterior, es fundamentalmente porque ya el trabajo que se debió haber hecho no se realizó, o porque naturalmente comenzamos a tener un problema que llegó para quedarse. La pregunta sería, ¿es solucionable o tenemos que empezar a pensar que, como mucha gente lo está haciendo ahora en casa, agua potable hay que comprarla o hay que tener un filtro? No, eso no. No. Pero hay que estar preparado para enfrentar nuevos desafíos, sí. Acá tenemos un problema de cambio climático, todas las algas que están llegando, todas las lluvias que van cambiando. El asunto que hay que conocer bien cuando usted está hablando de datos que se necesitan,
hay que estudiar bien los recursos. O sea, en Israel una de las primeras leyes antes de la ley del agua, una ley que dice de la medición. Hay que medir todos los recursos, en el año 55. Y cuando se dijo eso no era por el asunto de que queremos cobrar por el agua, es por el asunto que hay que conocer qué es lo que tenemos. Claro. Es como que usted quiere pedir un préstamo al banco y digo, yo estimo que mis ganancias son... El dueño del banco le va a decir, pero ¿cuánto ganas? ¿Qué estimás? No, decime cuánto... Bueno, eso no es tan obvio. O sea, hay lugares que dicen, no, tenemos agua, no tenemos que medirla. Entonces, hay que conocer bien el recurso para poder ahora también hacer unas estimaciones o hacer unos estudios, modelización, lo que sea, para ver cómo va a ser en el futuro y cómo va a afectar eso a los recursos. Pero hay que estar preparado, que una de las cosas que se hizo en Israel es utilizar todos los tipos de recursos. O sea, nosotros utilizamos agua de un lago, utilizamos de acuíferos, agua subterránea. Eso lo quería preguntar. ¿Cómo son los procesos de potabilización que tienen ustedes? Es que nosotros hacemos lo que se llama gerenciamiento integrativo de los recursos hídricos. Nosotros usamos todos los tipos de recursos que existen. Agua como les digo, de un lago, agua de acuíferos, de agua subterránea. Las plantas desalinizadoras están incluidas dentro del mismo sistema. O sea, tenemos un sistema troncal que nuevamente, en eso se pensó antes del comienzo del Estado de Israel, se pensó hacer un sistema que incluya todos los tipos de agua. Ajá. O sea, todos los tipos de agua están conectados en un... Acá ese problema no tenemos, ¿no? La desalinización. No, desalinización vino al final, le digo. Eso estamos 40 años en el sur, donde está desconectado de todo, y a nivel gran escala en el mar Mediterráneo son 10 años. Pero todos los tipos de recursos están conectados. Entonces, si hay problema con un acuífero, traemos agua del otro. O sea, nos da una gran flexibilidad de operación. También nosotros reutilizamos el agua de efluentes para la agricultura. O sea, el 85% de los efluentes vuelven para la agricultura. O sea, es el primer lugar del mundo que se usa. Después está España con 15, sí. ¿No? Además, pero está bastante lejos. Era un poco lo que dijo ya desde el principio de la conversación, la concepción cultural. La concepción cultural, ¿no? Entre lo que significa tener abundancia de algo y lo que significa nacer sabiendo que hay escasez del recurso, genera una mentalidad completamente diferente a la hora del tratamiento. Estábamos haciendo un debate con otra gente y nos decía, alguien, recuerdo quién, después ya tengo que acordarme el nombre, le pido perdón a quien fue, que decía que hay que pasar de la cultura de abundancia en Uruguay a entender que no es un... O sea, lo primero es asumir que hay un problema, que no es así, que los técnicos y todos los profesionales lo entienden. El problema es que, como usted sabe, si no hay por detrás no está el pueblo que quiere que haya, o sea, que le da valor a eso, no se puede hacer nada. Fíjese una cosa, que en Israel en Israel cae mucho menos agua que aquí. En el norte solamente con Líbano caen alrededor de 1000 milímetros por año. En el sur, al punto sur, son 20 milímetros por año. Y todo eso, no es tanto en 5 meses. 20 milímetros, no es nada. Y bueno, en toda la región del desierto, dicen un milagro, ustedes sacan agua de las piedras. Sí. No sacamos agua de las piedras. Se hizo, o sea, hubo una gestión dirigida a que si usted va al sur y tiene uvas, o tienen melones o tomates en el desierto, es porque fue una decisión política de gestión y fue bien claro. O sea, no empieza a decir vamos o no vamos. Ajá. Y el productor en el sur paga el mismo agua que paga el productor en el norte. O sea, por ello, lo primero es tener un objetivo como país bien claro, definirlo eso claramente y tener herramientas. Que digo, aquí le estoy hablando de 80 años, pero Israel en un principio era un país muy pobre, ¿entiendes? Que no tenía recursos, hasta no tenía dinero. Decíamos en el comienzo de la nota, y lo vamos a cerrar un poco de la misma manera, el viernes 16 de junio a las 8:30 de la mañana, los desafíos de Uruguay y la experiencia israelí en la administración de agua, una conferencia a la que están invitados allí en el auditorio del edificio Ferrer en Juncal, 1392. Y decíamos en el principio, al presentar al ingeniero Diego Berger, que venía a asesorar de alguna manera a las autoridades en nuestro país. El asesoramiento, podríamos definirlo en que
las acciones para ese cambio de cultura que dice usted tienen que comenzar, por ejemplo, a través de una campaña de sensibilización, del entendimiento del recurso natural, asesorará o sugerirá determinado tipo de inversiones que debe realizar el país en algunas áreas que haya encontrado pueden llegar a ser críticas? Lo primero, como usted dijo, es concientización. Bien. Y esa es la base de todo, concientizar, que el pueblo tiene que sincerarse, digamos, con el pueblo y saber cuál es el problema. Que no es un problema ajeno en casi todo el mundo es así. Ustedes, digamos, relativamente están en una posición mucho mejor que en otros lugares. Sí. El hecho de que el recurso pertenece a ustedes y que ustedes los pueden gestionar, usted no sabe qué valioso que es. Pero hay que, y después inversiones, yo creo que aquí todavía no hablé con toda la gente, pero hay proyectos que quieren hacer, lo único que tienen que ver cuál hay que hacer primero y cuál puede hacer después. Lo que nosotros le podemos ayudar es con digamos, toda la historia que tenemos de 80 años, que no esperen tanto tiempo. Digamos. Claro, y a no cometer errores. Aunque se pueden cometer, pero hay que hacer cosas, hay que decidir y hacer las cosas. Ingeniero, ha sido un placer tenerlo esta mañana aquí en Arriba Gente. Buena estadía en Uruguay, se queda hasta el sábado. Hasta el sábado. Me van a seguir tratando bien. Muchísimas gracias. Así ha estado con nosotros el ingeniero Diego Berger. Hemos estado hablando sobre este recurso que muchos creen infinito y que, bueno, muy lentamente los uruguayos vamos aprendiendo de que no es así.